Muy buen día, amada iglesia. Sean cordialmente bienvenidos a esta su casa, en casa de Dios. La iglesia Olay Susa, que es ese río que desciende del trono y del cordero que cambia nuestra tristeza en alegría. Y bien, hermanos, vamos a iniciar este precioso servicio. Vamos a agradecer al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar. Padre, en este hermoso tiempo te damos gracias porque estás con nosotros, en medio de nosotros. Gracias por este don de la vida en el cual nosotros podemos venir a tus atrios para alabar, para adorar, para reconocerte como nuestro Dios y Salvador. Gracias porque eres bueno y estás, Señor, habitando en cada corazón, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria y te pedimos que en este precioso día tu presencia sea el motivo principal y la razón, Señor, por la cual nosotros estamos convocados en tu preciosa casa. A ti sea la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo 1:17. Si lo tienes a la mano, vamos a buscarlo. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17. Una disculpa, ya que por el horario en el que estamos iniciando teníamos una convivencia y también estábamos adecuando la red y la tecnología para poder establecer esa señal. Y también tuvimos un convivio del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Por eso es el pequeño retraso, hermanos. Sin embargo, esto no es motivo de distracción, sino vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17, y vamos a leer. Dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a adorar, vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a adorarle. Prepara tu corazón, prepara las palmas de tus manos. Vamos a rendir honor y gloria al Rey Todopoderoso. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo.
Solo a ti damos honra y honor, Padre. Poderoso Rey soberano, Jesús. Gracias, Padre. Majestad, gloria nuestra en su poder, infinito es Salvador. Tenemos libertad de los perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad de los perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, es el Señor poderoso, invencible, incomparable es, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por estar aquí. Majestad, gloria a nuestro en su poder, infinito es Salvador. Tenemos libertad que nos perdonó. Eres fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Dios, Majestad, nos humillamos ante tu presencia, Señor. Bendito Dios, toda honra, toda gloria sean entregadas a ti, Cordero de Dios. Solo a ti, majestad, solo a ti, poderoso Dios. Alto y sublime, nuestro Salvador, Dios Todopoderoso. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios, al Cordero de Dios.
eres, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por estar en medio de la alabanza de tu pueblo. Te exaltamos y te adoramos. Bendito eres, mi Señor. Gracias, Señor. Bien, hermanos, vamos a dar continuidad a este programa. Y vamos a dar palabra en este hermoso tiempo. Vamos a dar el lugar a la palabra del Señor. No te desconectes. Dios les bendiga. Buenas tardes, amada iglesia, amados hermanos. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo afectuoso a cada uno de ustedes. Estamos en este día domingo y servicio del Día del Señor, un servicio apartado para Dios, en el cual hemos alabado a nuestro Dios, le hemos cantado. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Él se merece toda honra y toda gloria de parte nuestra, nuestra actitud y nuestro corazón delante de Él. Gracias damos a Dios por cada una de sus vidas, por cada uno de ustedes que están conectados hoy también a esta transmisión. Como bien comentó mi esposa, hemos tenido un atraso en la transmisión hoy, al momento de iniciarlo, debido al convivio que tuvimos con nuestros hermanos congregantes también, de los que vinieron al servicio presencial en la mañana. Tuvimos un pequeño retraso y nuevamente les ofrecemos una disculpa, pero vamos a continuar, amados hermanos, con el servicio familiar y con cada uno de ustedes también. Estamos celebrando en este mes el Día del Amor y la Amistad, y vamos a ver algo que tiene parte de lo que motivó al apóstol Pablo a seguir a Cristo cuando él tuvo un encuentro con Él. Ese amor que Dios nos ha dado es ese mismo amor que nosotros podemos cada día vivir y expresar a nuestro prójimo como hermanos en Cristo. Un amor que lo da todo por Dios. Viene motivado del amor del Padre hacia nosotros. Pero vamos a ir conociendo, vamos a estar hablando acerca del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo el tema de esta mañana. Pero antes de eso te invito a cerrar tus ojos y orar conmigo delante de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, hoy te agradecemos, te honramos, te exaltamos. Gracias, bendito Dios, por las vidas de todas las personas que han venido hoy y los que están conectados. También, Padre, gracias por sus vidas, por su paciencia, por su interés, por su disposición, Señor, de venir a escuchar tu palabra para ser dirigidos por ti, oh Dios. Gracias porque tú tienes un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que seas tú, oh Dios, el que toque cada corazón, el que toque cada una de nuestras vidas, que tome el control, Señor, de esta misma reunión y de la palabra que tú quieres expresar. Bendito Padre Celestial y amado Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros y quita toda distracción, Señor, todo lo que quiera interponerse para recibir tu mensaje sea quitado en el nombre de Cristo Jesús. Y que venga tu reino, Señor, y se haga tu voluntad hoy aquí. Te damos gracias y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a iniciar. Y quiero iniciar con el inicio justamente de nuestra propia vida, cuando estamos pequeños y vamos creciendo. Cada uno de nosotros, al momento de crecer, somos una hoja en blanco, ¿verdad? Cuando nacemos, esa hojita en blanco se va llenando de diferentes cosas, de diferentes instrucciones, de diferentes doctrinas, enseñanzas, consejos, órdenes de nuestros papás, y vamos siguiendo la voluntad de alguien. Desde que vamos siendo pequeños, vamos siguiendo la voluntad de nuestros padres, ¿verdad? Lo que nuestros padres nos indican, vamos nosotros
escuchándolos y creciendo en eso. A medida que vamos creciendo más y nos volvemos hacia la adolescencia y después hacia la juventud, quizás algunos de nosotros empezamos a hacer más preguntas, más porqués, vamos a estar investigando, empezamos a escuchar a maestros con sus pensamientos, incluso al grado pues, ya de empezar a filosofar unos con otros, entre las amistades, los padres, los amigos, etcétera, la gente que nos rodea, empezamos a llenarnos de diferentes ideas y pensamientos y vamos haciendo nosotros una propia idiosincrasia y vamos haciendo nosotros también tomando decisiones propias. Una vez que cumplimos la mayoría de edad, ya empezamos a hacer contratos, ya a que nuestra firma tenga poder, ¿verdad? Así que todo esto nos lleva incluso a tomar decisiones. Nuestras primeras decisiones quizás no han sido muy acertadas. Nuestras primeras decisiones a veces nos llevan a hacer cosas buenas o a veces cosas malas y traen tanto beneficios como consecuencias en nuestros actos. Así que cuando nosotros vamos creciendo, llegamos a un punto de cierta madurez en el cual nuestro pensamiento y nuestra voluntad a veces predomina ya sobre la voluntad de los demás. Empezamos a tener nuestra propia voluntad y a no dejarnos influenciar tanto por los demás. Pero ojo que es importante saber que nos envolvemos, conforme más crecemos todavía en la vida, nos envolvemos en nosotros mismos y en nuestra propia voluntad. ¿Y qué creen? Que dejamos a un lado la voluntad que más nos debe de importar escuchar, que es la voluntad de Dios. Y en muchos de los casos, como en la Biblia, lo vamos a ver en el apóstol Pablo, tiene que llegar a pasar un evento fuerte, un evento, ¿a qué grado podemos llegar a tocar fondo? En el que Dios se pueda intervenir y mostrarnos que nuestra voluntad no es lo mejor para nosotros. Nuestros pensamientos, tradiciones, cultura, costumbres, no es lo que nosotros creíamos, sino que había algo más. Llega un momento en nuestras vidas en el cual vamos a tener, como el apóstol Pablo, un encuentro con Dios. En un encuentro en el cual nos es revelada nuestra situación pecaminosa y a veces contraria y opositora a Dios. A veces nuestra propia voluntad no es la más acertada. Dice la palabra de Dios que el sabio, no hay ningún sabio en su propia opinión. ¿Ok? Hay personas que piensan que su voluntad, sus costumbres y todo lo es todo, pero eso está pensando en su propia opinión y no acerca de la voluntad de Dios, acerca de lo que Él conoce y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso la pregunta y el tema de hoy, ¿qué haré, Señor?, es una pregunta que hace el apóstol Pablo en respuesta de ese encuentro con Jesús, de ese Jesús que perseguía, de ese Jesús que se predicaba y que muchos creyentes, tanto judíos como gentiles, estaban convirtiendo a Cristo y los perseguía. De ese mismo Cristo tuvo un encuentro, una revelación para poder cambiar su manera de pensar y llegarle a ese grado de decir, de rendir su voluntad y preguntar, ¿qué haré, Señor? A estar dispuestos a abrir nuestro oído y un corazón dispuesto a obedecer al Señor con reconocimiento a Dios. Así que, amados hermanos, vamos a estar viendo hoy, vamos a estar estudiando el libro de Hechos. En Hechos capítulo 9 se narra justamente la conversión del apóstol Pablo, pero vamos a estar estudiando no el capítulo 9, sino el capítulo 22, del versículo 1 hasta el versículo 16. Vamos a estar estudiando este pasaje y aquí vamos a encontrar una defensa del apóstol Pablo que él hace cuando una multitud de personas
religiosas, fariseas, querían apedrearlo, querían matarlo, querían asesinarlo. Antes de esto es importante también saber el contexto en el que se estaba viviendo en los tiempos del apóstol Pablo. El contexto es que estaba viviendo en un imperio romano, estaba en Jerusalén, él estaba como un judío bien instruido en la ley del Señor, y estaba en Jerusalén en los tiempos aproximadamente 65, 60, 70 antes de Cristo, en el tiempo último de su vida o de su ministerio. El apóstol Pablo ya había tenido 2 viajes, ya había tenido un primer viaje misionero, uno segundo y un tercer viaje misionero. Ya había hecho diferentes iglesias alrededor de Jerusalén, cumpliendo así lo que el Señor Jesús dijo que en Hechos 1:8, que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es la gran comisión que Dios le enseñó, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a los apóstoles, diciéndoles que que permanecieran en Jerusalén porque iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, un bautismo que no habían recibido por agua, sino que era a través del Espíritu, el cual les empoderaba para llevar a hacer ese ministerio que Dios les encomendó hacer. Así que el apóstol Pablo es elegido por Jesús, y se menciona en el capítulo 9 esta conversión, pero el apóstol Pablo lo menciona nuevamente, esta historia de su conversión, presentando defensa ante todas esas personas que lo querían matar. Hechos, el libro de Hechos es un libro muy hermoso que nos ayuda a estudiar. No es por menospreciar este libro en el tema histórico, porque históricamente nos habla acerca de los últimos acontecimientos que nos narra el Evangelio de Lucas acerca de Jesús, con el cual empieza el libro de Hechos, y también enlaza con las cartas paulinas. Vemos en el libro de Hechos que es un libro basado más sobre la vida y ministerio del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. El apóstol Pedro dirigido a su ministerio hacia las personas judías para predicarle la buena noticia de Cristo Jesús, de su amor y de su sacrificio, y así también el apóstol Pablo, elegido por el mismísimo Jesús para ser llevado a predicar hacia los gentiles las buenas nuevas. Este es un libro hermoso también, donde se ve no solamente los hechos de los apóstoles, sino también debería de llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es cuando se revela, cuando se manifiesta de manera poderosa en el día del Pentecostés sobre la vida de los apóstoles y las personas reunidas, sobre todo creyente, que estaba rindiendo su voluntad y corazón delante de Dios, recibían al Espíritu Santo, eran bautizados, y una unción poderosa empezaba sobre sus vidas. Grandes señales, grandes milagros, personas liberadas de demonios, etcétera. Toda clase de maravillas y de prodigios mediante el Espíritu Santo. Así que también debe llamarse así, hechos del Espíritu Santo. Así que estamos en ese contexto del Imperio Romano, donde gobernaba con brazo de hierro el César sobre toda una gran parte del territorio, y también en ese tiempo sobre Jerusalén. Pero también había una parte del Sanedrín, que eran ancianos judíos, personas sabias, muy instruidas en la ley del Señor, tanto fariseos como también había saduceos dentro de este ambiente, dentro de este contexto, donde tenían una gran aportación o influencia sobre la política de Roma. Los escuchaban los romanos, pero también Roma era un sistema de justicia. Aunque era fuerte con brazo de hierro, también buscaban no enjuiciar a una persona sin antes escuchar su defensa o tener un proceso correctamente legal. Y era lo que estaba pasando en este momento con el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo comienza en el capítulo 21, que el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Él ya había, como he comentado antes, tenido ya varios viajes misioneros, ya había
ya había hecho en gran parte el propósito por el cual el Señor lo envió a predicar a los gentiles. Ya había recorrido gran parte alrededor, y en su tercer viaje misionero, que es ya su último viaje hacia Jerusalén, en donde posteriormente sería aprehendido, y mucho más adelante, casi en los capítulos finales de Hechos, nos hablan ya de su muerte. Pero estamos nosotros en el capítulo 22, cuando él está de regreso a Jerusalén. Él toma la decisión de regresar porque tiene el compromiso moral de regresar a predicar las buenas nuevas a Jerusalén. Él había sido perseguidor de la iglesia, él había sido perseguidor de los creyentes, él había matado, había sido cómplice de la muerte y asesinato de muchos y de su encarcelamiento. Así que por tanto él también se sentía en esa obligación de dar su vida por la causa de Cristo. Así como esos creyentes dieron sus vidas y no se arrepintieron de su fe, no negaron a Cristo pese a las amenazas de muerte y cárcel, asimismo Pablo, ahora en esta conversión que tuvo en Cristo, tenía que estar también cumpliendo este compromiso. Y pese a los comentarios de los hermanos en las diferentes iglesias de que no fuese a Jerusalén porque lo iban a agarrar, ya había una tremenda persecución hacia la iglesia en esos tiempos. Imagínate que la mayoría de la sociedad de esos tiempos era judía, o una gran parte judía, otra parte griega, que tenían diferentes dioses, pero también había una minoría pequeña, una pequeña iglesia de Cristo que estaba siendo formada. Esta pequeña iglesia, una minoría, estaba siendo muy atacada, muy perseguida. Por tanto, le dicen: no vayas, Pablo, a Jerusalén, porque en Jerusalén te van a agarrar y te van a querer matar. Pero él, con ese compromiso espiritual y moral con Dios, va a predicar a Jerusalén, después de ya haber cumplido las órdenes del Señor, que vamos a estar viendo aquí en el capítulo 22, que él mismo nos narra. Este libro lo escribe Lucas, que es discípulo del apóstol Pablo. Lucas el médico se le llama, y trae una narrativa acerca de las cosas que dijo Pablo, de lo que Dios le habló y de las cosas que se hicieron justamente durante este tiempo. Así que él va, ¿y qué creen que pasó? Aquí en el capítulo 21 nos narra que lo agarran en el templo y dicen: oh, es él es Pablo, él es el que está predicando alrededor de la ciudad, diciéndoles a las personas que no adoren dioses, no adoren ídolos. Y es que fíjense nomás, amados hermanos, que en ese tiempo estaba, o los griegos, en este caso el Imperio Romano, tenían una diosa llamada Artemisa, en la cual creaban ídolos y tenían sus propios templos y adoraban a esos dioses paganos. Entonces, en la medida que va avanzando el Evangelio de Dios a través de la vida del apóstol Pablo, le va diciendo a los gentiles que eso no es correcto. Y las personas que tenían ese negocio de los ídolos, de hacer las imágenes para que fuesen adorados, estaban molestos, por supuesto, porque se les estaba cayendo a través de la vida del apóstol Pablo y de sus predicaciones y de su mensaje. No estaban contentos, así que lo señalan y dicen: ah, es él es el que está predicando a todos que no deben de adorar ídolos. Y entonces, dentro de esos se unen también los fariseos y saduceos, y allí la doble moral, porque tanto los fariseos y saduceos sabían perfectamente en la ley de Dios que Dios no permitía la adoración a ídolos, ni hacer imágenes, ni inclinarse ante ellos. Pero para que, con tal de que fuese apresado, estaban haciendo este alboroto, al grado de que lo golpearon, al grado de que ya lo estaban casi descuartizando. Y para que eso se evitara, un coronel romano vio este tipo de pleito que había, esta trifulca, y mandó soldados a rescatar a Pablo. Y Pablo, una vez, incluso al grado de llevarlos en los hombros, porque estaba siendo Pablo muy lastimado, lo llevan a un lado llamado la fortaleza, y estando ahí seguía muy fuerte el ataque. Y le pregunta el coronel y le hace la plática a Pablo, y Pablo le dice que él es un ciudadano
romano, que si era lícito que lo azotaran, si era legal que lo azotaran, si él era un ciudadano romano y no habían hecho todavía ningún juicio legal para determinar que fuese culpable. Así que cuando supieron que era un oficial romano, un ciudadano romano, lo dejaron en paz, no lo azotaron y lo mantuvieron así. Y Pablo les dice: oye, ¿sabes qué? Te pido que me dejes hablarles a esta multitud que me ataca, déjame presentar mi defensa. Y entonces es aquí en el capítulo 22 en donde él empieza a hablar, él empieza a predicarles, empieza a decirles, sobre todo, defenderse, poner su postura desde donde él viene. Él empieza a relatar. Después de este arresto de Pablo en el templo, él empieza la defensa ante el pueblo. Y dice así, versículo 1, capítulo 22, versículo 1: hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún mayor silencio. Entonces dijo: soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como lo son todos ustedes hoy. Imagínate el momento en el cual, después de ser golpeado, quizás ensangrentado, el apóstol Pablo en ese momento, y lleno de personas iracundas, llega y Dios le da la sabiduría para hablarles a ellos en su propia lengua, en su propia lengua hebrea. Así que muchos judíos de la diáspora solo hablaban griego, de modo que cuando inesperadamente el apóstol se dirige a la multitud en esta lengua hebrea, capta la atención de todos y entonces todos se callan y guardan silencio. Entonces ponen atención, sabiendo que era uno de ellos. Están siendo identificados, se está identificando con ellos. Y dice: soy un hombre nacido en Tarso de Cilicia, pero criado aquí en Jerusalén, e instruido por uno de los rabíes más famosos y más importantes del primer siglo. Era Gamaliel, un gran hombre de Dios, que dice, cuando dice a los pies de Gamaliel, se refiere porque en ese entonces, cuando el rabí o el maestro enseñaba, él se sentaba en un banquito, digámoslo así, y los demás, los estudiantes o discípulos, se sentaban alrededor en la tierra. Por eso dice a los pies de Gamaliel. Se refiere a que él estuvo como estudiante durante mucho tiempo con él y conocía perfectamente la ley de Dios. Entonces Pablo tiene esta ciudadanía, la de Tarso y la de Roma, y debe de haber ido a Jerusalén a una edad temprana. Se piensa que lo hizo cuando tuvo suficiente edad para poder comenzar sus estudios con Gamaliel, que fue cuando se trasladó a Jerusalén. Pablo trataba aquí de ganarse la simpatía de estos fariseos y de estas personas que lo atacaban, asegurándoles que conocía perfectamente la fe judía, diciéndoles: no soy ningún ignorante, ojo, yo conozco la ley del Señor. Si bien había nacido en Tarso, había sido creado en Jerusalén. Así que él les dice que había sido educado estrictamente conforme a la ley de los judíos y había sido tan celoso de Dios como lo eran ellos. Ellos justificaban su actuar iracundo por su celo por Dios, por la ley de la Torá. Son como esas personas que hoy en día encontramos muy celosas de sus tradiciones y costumbres y cerrados de mente, que no escuchan más allá de lo que ellos piensan. Se creen sabios en su propia opinión. Hoy podemos encontrar así, a lo mejor en diferentes religiones. Hoy por hoy la Iglesia Católica hacia los protestantes o hacia la Iglesia cristiana lo ve como una secta,
y como una iglesia que se dividió, que se separó de lo que ellos llaman la única y verdadera iglesia. Ellos llaman a la iglesia católica como la única verdadera iglesia, pero en realidad Dios, Jesús, no vino a hacer religiones. Jesús vino para darse a todo el mundo, a todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna, y hacer discípulos, y esos discípulos, más discípulos, para llevar las buenas noticias de nuestro Dios. Pero hay personas y hay algunos sacerdotes que atacan mucho a los protestantes, diciendo que no somos su iglesia, que no somos la iglesia de Cristo, cuando tenemos el mismo Dios. Tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, pero con algunas diferencias en la doctrina, cosas que ellos han hecho que no está en la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas hoy, solo por el hecho de haber nacido con padres católicos, son católicos o de alguna otra religión, y todo lo que dicte o imponga la iglesia, ellos lo toman como una ley, como algo verdadero? Estamos hoy en una época de la información y desinformación, en una era de las fake news. Hoy en día el creer en una persona es más complicado, o en alguna ideología, en algunos casos, porque en otros casos se cree cualquier cosa que les ponen encima. Hoy en día ya no se sabe qué es lo verdadero y qué es el fraude. Ya no se sabe qué información es correcta y qué no. Hay miles de religiones, hay miles de cosas, y por eso la gente está confundida. Pero también por la ignorancia de la palabra de Dios. Porque no leen la palabra de Dios, no escuchan, no se acercan a la iglesia, no aprenden a llevar una relación con Dios, en conocer de verdad quién es el Dios de la Biblia y cuál es su voluntad. Porque cuando conocemos al Dios de la Biblia, cuando conocemos de ese gran amor de dar a su Hijo Jesús por nosotros, podemos nosotros encontrar la verdad, el camino correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Así que hoy en día, amados hermanos, personas deciden creer en algo que ya creyeron sus padres, tal vez por tradición o costumbre, pero sin saber que es realmente la verdad, o alguna verdad a medias, que es lo que se predica muchas veces en la iglesia católica, con varios pasajes distorsionados. Y como lo estaban haciendo aquí los fariseos o los griegos, haciendo ídolos, adorando ídolos paganos, y los fariseos con esa mente cerrada de rechazar incluso su propio Mesías. Hemos hablado durante estos primeros domingos, a través de la visión que Dios nos ha dado para este 2022, que el Señor quiere decirnos y prepararnos para que nosotros como creyentes, como sus discípulos, estemos en este año sin rechazar a Cristo Jesús. No solo este año, sino de aquí para adelante. Que seamos fieles al buen pastor, no rechazarlo. Este año Dios nos habla acerca de que se viene quizás en este año lo que hemos estado ya viviendo, apostasía. Hemos estado viviendo mucha distracción, mucha apatía espiritual, en donde las personas llevan su mente a otros lados y se alejan de Dios y rechazan a Cristo. Aquí vemos nuevamente cómo el pueblo de Israel y los fariseos, líderes religiosos, después de que rechazaron a Jesús, lo crucificaron, ahora también a sus seguidores también querían crucificarlos, o más que crucificarlos, matarlos. Pero es importante escuchar la conversión de Pablo. Cómo es que Pablo les habla y les dice acerca de su llamado y su encuentro con Dios. ¿Qué es lo que cambió su vida, su forma de pensar, su forma de vivir, toda su idiosincrasia aprendida durante tantos años? ¿Qué fue lo que vino a cambiar, a romper sus esquemas y a llevarlo a ser una persona distinta, a
a llevarlo a tener un verdadero conocimiento de Dios y a cambiar su vida por completo. Y él está explicando esto. En el versículo 4 dice así, vamos a estar viéndolo. En el versículo, acabamos de leer el versículo 1 al 3. Ahora vamos a leer del versículo 4 al 5, ahí en tu Biblia. 4 al 5 dice así la palabra de Dios: yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando en las cárceles a los hombres y también a mujeres, como aún el sumo sacerdote es mi testigo, y todos los ancianos de quienes también recibieron cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estaban allí, para que finalmente fueran castigados. Se esforzó además el apóstol Pablo para captar la simpatía de los judíos, recordándole a la multitud que como fanático de la ley había perseguido a los seguidores de este camino. Cuando dice este camino se está refiriendo a Jesús y a sus enseñanzas. Como lo dije, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, que es el mismo Dios de los judíos. Nadie llega al Padre, a Dios creador, al Elohim, a Adonai. Nadie llega a Él sino a través de Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías. Así que les recordó que el sumo sacerdote, todos los ancianos, el Sanedrín judío, podían corroborar ya su testimonio. Ellos ya lo sabían, ellos ya lo habían visto. Hasta Gamaliel podía corroborar que en realidad había sido fariseo, pues ellos le habían dado cartas de extradición dirigidas a los hermanos judíos de Damasco con el fin de arrestar a los creyentes judeocristianos que habían huido a otra ciudad. Así que él empieza con esto. Ahí está su defensa, está hablando su idioma, está diciendo: yo fui criado igual e instruido igual que ustedes, y muy celoso de la ley del Señor y de Dios, y perseguidor también. Pero, vamos a ver cómo es que relata su conversión del versículo 6 al versículo 16. Vemos que el apóstol contó a los judíos que fue lo que le había apartado de su celo por sus tradiciones judaicas. Puso énfasis en que la comisión del Cristo resucitado y ascendido le había llegado por medio de un creyente judío también llamado Ananías, un varón piadoso según la ley, de buena fama entre los judíos damascenos. Este le había informado que el Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Israel, lo había elegido para que conociera su voluntad y viera al justo, para que conociera su voluntad y para que viera al justo. El justo es nuevamente Jesús, para que fuera testigo ante todos los hombres de lo que había experimentado. Así como Pedro y los demás discípulos experimentaron la resurrección, la aparición de Jesucristo resucitado, y los más de 50 o 500 testigos, a todas las personas que se les apareció de su resurrección, sabiendo que Él era, nuevamente el testimonio del apóstol Pablo también reafirma y confirma que Jesús había resucitado. Él tenía que decirles su testimonio de lo que él había experimentado. Ananías exhortó luego a Pablo a bautizarse como señal del lavamiento de sus pecados, invocando el nombre del Señor. Vamos a verlo. Todo esto aparece aquí en el versículo 6 al versículo 16. Me gustaría que lo leamos juntos. Y dice así la palabra del Señor, versículo 6 al 7. Versículo 6 al 7. Estamos ahí perfectamente, correcto. Y
Dice así: pero me sucedió que cuando viajaba y llegó cerca de Damasco, como a mediodía, que de repente me rodeó de resplandor una gran luz del cielo. Yo caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, versículo 8 al 9 dice: entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A la verdad, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Acabamos de leer el versículo 6 al versículo 8 y 9. Él dice, el apóstol Pablo, que está en camino a Damasco al mediodía, y en el mediodía, imagínate el mediodía cómo es, está el sol a todo lo que da, ¿correcto? Ahora imagínate que una luz más fuerte que el sol, más fuerte, se apareció tanto a él como a los que estaban con él. Y solamente Pablo pudo entender las palabras de quien le hablaba. Y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? No sabía, estaba aturdido, no entendía qué era lo que estaba pasando. Y dice el Señor Jesús: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Se derrumbó toda su idiosincrasia, todo lo que él había creído, contrario. De ser un opositor, pasó a ser una persona creyente en ese mismo momento. Creyente en ese mismo momento, y quedó ciego por esa luz. Quedó ciego por esa luz. El apóstol se dirigió a la multitud enfurecida en el estilo acostumbrado de respeto y buena voluntad. Pablo relata muy particularmente la historia de sus primeros años de vida. Se da cuenta de su conversión, de que esa conversión fue enteramente un acto de Dios y con un propósito. Los pecadores condenados quedan ciegos por el poder de las tinieblas, y es una ceguera duradera, como la de los judíos incrédulos. Los pecadores convencidos quedan ciegos como Pablo, no por las tinieblas, sino por la luz. Por un tiempo son llevados a ser perdidos dentro de sí mismos, pero es para que sean iluminados. Una simple relación, vemos aquí una simple relación del trato del Señor con nosotros, al llevarnos de oponernos a profesar y a promover su evangelio cuando se presenta en un espíritu y una manera correcta. Las personas, amados hermanos, que se oponen, hoy no vivimos como en los tiempos en los cuales vivió la primera iglesia, ¿verdad? Donde había mucha persecución, donde había muerte, donde era minoría. Hoy a lo mejor estamos en unos tiempos en los cuales ya ha avanzado mucho el evangelio de Dios, se ha extendido, y la persecución es distinta. A lo mejor podríamos decir que es distinto de hoy, de nuestros tiempos, con los tiempos de la iglesia primitiva, esta primera iglesia de los apóstoles y del apóstol Pablo. ¿Cuáles las diferencias? Pudiésemos decir, bueno, no estamos viviendo lo mismo porque quizás en ese tiempo las personas eran más salvajes. O sea, cualquier cosita querían matarlos. Sí, dentro de la ley de Dios habían ciertas cláusulas donde se agarraban a personas que habían pecado, como los adúlteros, los podían matar, los podían apedrear y darles muerte según la ley la ley del Torá, la ley judía. Sin embargo, también podemos saber que eran personas bien preparadas y con convicciones fuertes acerca de la Torá, de la ley de Dios. Y no eran personas tampoco ignorantes. Por llamarles salvajes no podemos llamarles ignorantes, sino más bien celosas de Dios, pero con falta de amor en su corazón, que era lo que hacía falta a los fariseos. Realmente amar a su prójimo con autenticidad, tener la palabra de Dios grabada en sus corazones.
Así que hoy en nuestros días podemos decir que no es porque ya no seamos tan salvajes, sino más bien porque el reino de Dios ha avanzado, hay más tolerancia, hay más respeto, al menos en la región en la cual nosotros vivimos. Hay una tendencia, una inclinación hacia la fe cristiana, cristocéntrica, y en la cual tenemos más libertades de profesar y de predicar la palabra de Dios. Pero no lo fue así en la primera iglesia. Ahora, lo que pasa es que hoy hay mucha ignorancia de la palabra de Dios y mucha apatía espiritual. Ahora las personas no conocen de la palabra de Dios y no conocen a Dios. Y viven cegados en la incredulidad. Quedan ciegos por la incredulidad como los fariseos. Claramente Cristo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Es un mal de la humanidad y de todo ser humano el ser desobediente. La desobediencia desde Adán y Eva hasta hoy nos ha seguido. El desobedecer a nuestras autoridades, el desobedecer las instrucciones dadas. Así que el pueblo de Israel fue durante mucho tiempo muy rebelde y rechazó a Cristo y a todos sus discípulos y a sus apóstoles. Los rechazó y aquí lo estamos viendo. Sin embargo, en la gran misericordia de Dios es que tú y yo, amados hermanos, pudimos llegar a ser sacados de esa ceguera espiritual. Pudimos llegar a tener un encuentro con Dios. Y al tener un encuentro con Dios como lo tuvo el apóstol Pablo, nuestra vida cambió. Nuestra vida fue diferente, fue distinta. Aquí podemos encontrar también algunas características cuando hay una verdadera conversión. Cuando hay un verdadero encuentro con Dios, nuestra vida cambia radicalmente. Dejamos de hacer lo que hacíamos antes, nuestras tradiciones, costumbres y nuestra mente cerrada de hacer las cosas solo como nosotros creemos que pueden hacerse, y nos volvemos a rendir nuestra voluntad a la voluntad más grande, como lo oramos en el Padre Nuestro: Señor, que tu voluntad se haga como en los cielos, también aquí en la tierra, ¿verdad? Así que cambia nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y también ahora considerar lo que el Señor quiere. Es ahí donde vamos al versículo siguiente. Vamos al versículo 10. En el versículo 10 al 11 dice: yo dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está ordenado hacer. Como no podía ver la causa del resplandor de aquella luz, fui guiado de la mano por los que estaban conmigo y entré en Damasco. Muy bien. Viene la pregunta que hoy el Señor quiere que nosotros adoptemos, que sea un hábito y que sea una conducta, una predisposición de hacer las cosas de esta manera y de ir delante de Dios en humildad, en rendición, rindiendo nuestra voluntad y preguntándole al Señor: ¿qué haré, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Dios tiene un propósito para ti y para mí. Claramente Dios tenía un plan para esta persona: utilizar al apóstol Pablo, al más perseguidor, feroz de la iglesia, para convertirlo, para transformarlo en lo que él quería hacer, en servir ahora a las personas y en dar su vida también por la causa de Cristo. Así que vemos aquí, vamos a seguir leyendo el versículo 12 al 14. Dice: entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y puesto de pie me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante. Y él me dijo:
El Dios de nuestros padres te ha designado con un propósito, ojo, de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque será su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y lava tus pecados, dice. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré? Y el Señor le responde: levántate y ve a Damasco. Ahí recibirás instrucciones. En la semana hemos visto el devocional acerca de Abraham, un mismo caso en el cual Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Él también fue quitado de una ciudad de Ur, una ciudad pagana, de ídolos. Sus padres eran idólatras. Taré era idólatra. Sale con él, camino hacia Canaán, y a la mitad del camino, Taré en cierto momento llegó a su punto final de su vida y murió. Después continuó Abraham, Sara y Lot hacia la tierra prometida que Jesús le dio. Fue llamado así a Abraham, el padre de la fe, porque él creyó a Dios saliendo de esa tierra sin saber a dónde iba, sin saber qué iba a pasar, tal como el Señor le ordenó, dice la palabra de Dios. Aquí vemos también lo mismo. Y versículo dice 10: allí se te dirá todo lo que está ordenado hacer o que hagas, tal como el Señor ordene. Esa es la voluntad y característica de una persona creyente que debemos de tener tú y yo, de tener esa disposición de hacerlo tal como el Señor lo ordene. Amén. Sin demora, sin queja, sino con fe, creyendo y yendo. Pablo no sabía nada, estaba aturdido, estaba ya cegado, y le dice: ve a Damasco, allí te voy a enviar a una persona. Y va Ananías, un gran siervo de Dios también, que había creído en Cristo Jesús, y le impone las manos y le dice: recibe la vista, y en ese momento sana. No era una casualidad, estaba dándole a entender a la multitud que le atacaba mediante esta defensa, diciéndole: no fue un caso por la insolación que tuve yo en el mediodía de la tarde, no, fue realmente algo divino, y hay testigos. Está Ananías, que en verdad quedé ciego, y en verdad escuché la voz de Dios, no me la imaginé. Él está expresando esto, y fui curado. Seguido de este encuentro con Dios tan sobrenatural y poderoso, viene una sanidad milagrosa, algo en donde totalmente Dios estaba involucrado y donde Dios quería hacer algo con Pablo. Imagínate cómo es Dios, que aún el peor pecador, el mayor perseguidor feroz de la iglesia, Dios tuvo misericordia de él para enseñar, para avergonzar, dice la palabra de Dios, que Él escoge al débil para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios. Aunque en realidad también el apóstol Pablo era una persona muy instruida, muy conocedora de la palabra de Dios. Pero Dios tuvo un trato con él al grado, más adelante nos narra los siguientes versículos del 17 al 21, que Pablo es enviado a los gentiles en contra de su propia voluntad. Porque después que le dice quién es, que se levante, después que Ananías le está confirmando su ministerio hacia los gentiles, y le dice que se levante, que se bautice y que lave sus pecados invocando su nombre, habla acerca de que el bautismo es un acto exterior de lo que ya ha sucedido internamente, de nuestra fe en Cristo Jesús. Es un acto simbólico de morir a nuestro pasado, a nuestros pecados, y de resucitar en esta nueva vida que tenemos con Cristo Jesús. Por eso le dice: hey, ¿qué esperas? Ya estás viendo, ya no estás ciego, párate, levántate, porque ya hay algo más que hacer. No solamente que se te haya revelado Cristo Jesús a tu corazón,
Esto es otra enseñanza para nosotros como cristianos y como iglesia, amados hermanos, de que cuando hemos tenido un encuentro con Dios y ya hemos recibido su salvación y su perdón, va también consigo un acto de fe público que es el bautismo en agua, donde reflejamos ese cambio interior, esa nueva vida que hemos recibido en la parte exterior. Y no solamente quiere en el bautismo, sino que va más allá. Dios quiere que actuemos en obediencia a su voz y hacia donde Él nos mande, y todo lo que Él quiera hacer con nosotros para ir a predicar las buenas nuevas a otras personas, así como también lo hemos hecho. Pablo no se quedó solamente con su encuentro, con esa experiencia sobrenatural y maravillosa y con ese milagro de sanidad. Pablo se levantó, Pablo se bautizó seguramente en ese momento, y entonces ya estaba empezando a ser una persona, un instrumento útil en las manos de Dios. Es así entonces que el Señor le dice: date prisa, en el versículo 18, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Estaba diciéndoles allí: Ananías, levántate. Dios quiere que te levantes. Dios quiere tener un encuentro contigo. Si tú no lo has tenido, Dios quiere tener un encuentro contigo. Si tú es la primera vez que estás viendo esta transmisión, Dios quiere hacer una transformación en tu vida. Quiere cambiar tu esquema mental que has aprendido durante muchos años, y quiere mostrarte el camino, la verdad, la vida. Quiere mostrarte cuál es su propósito para ti. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de abrirnos, de decirle al amado Espíritu Santo que está con nosotros, que nos dirija, que nos ayude a obedecer a Dios. Eso es importante, obedecer al Señor. El Señor Jesús le dijo a Pablo: vete de Jerusalén, porque ahí no creerán en tu testimonio. Y el apóstol Pablo se levanta y dice: pues ¿cómo no me van a creer? Si yo soy judío, si ellos vieron todo lo que yo hice y están viendo ahora mi cambio de vida. El Señor Jesús también dijo que no hay profeta en su tierra ni en su parentela. No hay un profeta en su propia tierra y en su parentela. Es decir, está hablando de que muchas veces las personas, aunque hay un encuentro verdadero, una conversión y un cambio de vida, que las personas pueden ver, porque ya no te emborrachas, porque ya no te drogas, porque ya no robas, porque ya no adulteras, porque ya no eres la misma persona de antes, aún viendo este cambio en tu vida, están cerrados, porque conocieron tu pasado, porque sabían quién eras. Y a veces eso viene a simplemente crear un estorbo en esas vidas. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pablo: aquí no tendrás, no creerán en tu testimonio, te enviaré lejos hacia los gentiles, te enviaré lejos. Era en contra de la voluntad del apóstol Pablo, pero tenía un propósito. También era un trato directamente con él. En su orgullo de la parte judía, en su orgullo de defender tanto la Torá, Dios quería darle una pequeña dosis de humildad al enseñarle hacia los gentiles, hacia las personas que los judíos creían que eran despreciables y que no se juntaban con ellos. Dios lo mandó justamente para estar con ellos, para de verdad se evidenciara esa conversión que Dios quiere tener, la misma conversión que quiere tener para ti, para contigo y para conmigo. Que podamos hacer una verdadera conversión, amados hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que hoy quiere hablarnos en esta enseñanza de esta historia acerca de Pablo. Terminamos diciendo acerca de esto: Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. ¿Tú estás dispuesto a permitírselo? ¿Estás dispuesto a decir: ¿qué haré, Señor? ¿O qué tiene que pasar? Tiene que pasar
que te dejes ciego como lo hizo con el apóstol Pablo, para que puedas entender que su propósito y su voluntad es mayor, para que puedas entender que estás yendo en contra de Dios y estás yendo a un camino de perdición y de muerte. Tiene que pasar eso para que puedas tener una revelación de que Dios es real y que Dios quiere tu vida y quiere darte salvación. No, ¿verdad? Podemos nosotros hacerlo también voluntariamente. No tiene que pasar algo sobrenatural, bajar ángeles y que nos digan. No es necesario. Tenemos la palabra de Dios y el testimonio de los apóstoles, cual hoy podemos tú y yo creer en Jesús, no rechazar al buen pastor, no perseguir, no ir en contra de los que creen en el Señor, porque el que va en contra de los creyentes y de los hijos de Dios está cavando su propia tumba. El que va en contra de los hijos de Dios, sus obras no permanecerán para siempre. Dios es justo y hará justicia a sus hijos. Te recomiendo y recomiendo a todas las personas que están en contra de la fe cristiana que no vayan en contra y no persigan a Jesús de Nazaret, sino que al contrario puedan acercarse a Él y puedan conocer las buenas nuevas, la vida y la salvación, el camino que es Él, el verdadero justo, como vimos la semana pasada, el justo por los injustos. Él lo ha pagado todo. Él se olvidó de los pecados, de todos los pecados del apóstol Pablo. Imagínate eso. Se olvidó completamente, lo perdonó. Le dijo: levántate, bautízate, quiero hacer algo contigo. Vas a ser instrumento mío para ir a predicar a los gentiles. Y de ahí una gran, amados hermanos, una gran bendición para todos nosotros, que no éramos judíos, que éramos gentiles, pero que hoy somos hijos de Dios, adoptados por medio de la fe en Cristo Jesús y coherederos del reino de Dios. Amén. Somos coherederos del reino de Dios. Dale gloria al Señor. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Dale gracias al Señor y dile: alábalo, bendícelo. Rinde tu vida, tu voluntad a Dios. Rinde tu vida, abre tu corazón. Deja que Jesús entre, su Espíritu Santo en tu vida te selle, te bautice. Bautízate, levántate, haz pública tu fe. No tengas miedo a renunciar al pecado, no tengas miedo a renunciar a lo viejo, a la mala vida. Ábrete a lo nuevo, a la nueva vida que Dios quiere darte. Ábrete a lo nuevo, abre tu corazón y dile al Señor: Señor, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué crees que es lo que Dios te está hoy hablando a tu vida? ¿Qué crees que Dios te está pidiendo que hagas? Solo tú y Dios lo saben en qué han estado trabajando. Pero primeramente todos nosotros tenemos la necesidad de ser obedientes a la voz de Dios. Que tengamos ser prestos para escuchar su palabra y alimentarnos de la Biblia y del Dios de la Biblia. De saciarnos de esa agua de vida que tenemos a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, ¿qué quieres que hagamos? Nos ponemos en tus manos, aquí estamos. Cantamos este canto todos juntos. Dile al Señor: aquí estoy, me presento delante de ti. Delante de ti. Y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón.
aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Aquí estamos delante de Dios, para ti, ante tu presencia rendidos, ante tu soberanía y gran sabiduría, Dios, para ser guiados por ti. Me presentaré delante de ti, Acércate al Señor y esperaré en ti. en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Dilo conmigo. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Haznos obedientes a ti. Queremos obedecer a ti. Queremos seguirte, mi Dios, por amor a ti. Por amor a ti, mi Dios. Gracias porque tú traes una conversión, una transformación a nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en ti. Aquí estamos. En tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Aquí estamos, Señor, rendidos ante ti. El apóstol Pablo amaba mucho más que a Dios, a la ley. Pero cuando vino ese encuentro con el Señor y vio el gran amor de Cristo Jesús dado por la humanidad, su amor de Dios entró en él y pudo verdaderamente cumplir la ley al obedecer los dos grandes mandamientos de Jesús. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo aprendió a poner su amor por Dios, por Jesucristo y por su prójimo, y dio su vida como mártir, como testigo. Testigo en griego es mártir, y
Y de ahí muchos de los apóstoles fueron testigos y mártires a causa de Jesús. Hoy tú te considerarías un mártir. Hoy tú te considerarías una persona que ama más a Dios que tus tradiciones, costumbres y educación que has concebido desde niño. O decides abrazar la verdad, a Jesús, y amarlo sobre todas las cosas. En este mes del amor y la amistad, fortalece tu amor hacia Dios y la amistad con Dios. Gracias, bendito Padre, por tu amor, por tu palabra, por tu enseñanza a nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú eres fiel, verdadero, bueno y justo. Gracias, mi Dios, por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas, la preparación que nos estás llevando y dando día tras día, domingo tras domingo. Padre, gracias. Nos ponemos en tus manos, confiamos en ti, mi Dios. A ti damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a continuar para finalizar con el servicio familiar. Vamos a dejar la parte de los anuncios y le voy a dejar el lugar a mi esposa, que nos va a ayudar con esta parte. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Bien, hermanos, bien, iglesia, continuamos con este hermoso programa. Y los anuncios que tenemos para esta semana es que, como cada jueves, punto de las 8 de la noche, tenemos nuestra reunión de oración. Estás cordialmente invitado. Tú oyes la oración, a ti acudirá todo ser. Amén, aleluya. No te lo puedes perder, conéctate, conecta a tu familia. Hay poder de Dios cuando oramos. Amén. Igualmente, como cada domingo e inicio de semana, tenemos nuestro servicio familiar. Estamos cordialmente invitados. Igualmente, 10 de la mañana de manera presencial, 12 del día en nuestro servicio de iglesia en línea, y a las 2 de la tarde tenemos nuestra retransmisión por los canales de YouTube. Igualmente estás cordialmente invitado, no te lo pierdas. Si no puedes venir de manera presencial, conéctate, conecta a tu familia. Dios siempre tiene un mensaje preparado para cada uno de nosotros. Y bien, hermanos, vamos a agradecer al Señor porque han estado con nosotros y grandes son sus maravillas. Amén. Vamos a agradecerle al Señor a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Dice su palabra en Primera de Crónicas 29, verso 14: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Gloria, aleluya. Vamos a orar, hermanos, vamos a agradecer al Señor. Padre, en este hermoso tiempo damos gracias y honor a ti porque podemos experimentar tu grandeza, tu poder, tu misericordia, y también agradecemos, Señor, que tú estés en medio de nosotros habitando como iglesia, como tu pueblo, como nuestro Dios, Señor. Gracias por sustentarnos, gracias por abrigarnos, gracias por que tú suples, Señor, todas las necesidades conforme a las riquezas de tu gloria, Padre, y lo hemos podido ver, Señor. Así es que nosotros, Señor, agradecemos toda tu preciosa extensión, Señor, y cuando tú suples, Padre, las necesidades de tu pueblo, nosotros estamos agradecidos contigo, Señor, porque vemos, Padre, cómo actúas de manera sobrenatural. Sigue, Señor, sustentando cada hogar, cada familia, Padre. Abre las ventanas y las puertas de los cielos
para llevar, Señor, el maná, que el alimento no falte, Señor, ni el trabajo, sino que las familias de tu pueblo sean bendecidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Reprendemos al devorador, Señor, y declaramos bendición que viene de ti. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en este servicio, gracias por ser nuestro tiempo de refrigerio y gracias por tu palabra. Te adoramos y a ti sea, Señor, toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Amén. Bien, hermanos, estamos llegando al final de este hermoso programa. No sin antes, de parte de mi esposo y de una servidora, enviarles un afectuoso y cordial saludo y abrazo. Que en este inicio de semana la paz y la bendición del Señor no falten. Nos vamos y nos desconectamos de aquí, pero no de la presencia del Señor. Estamos viéndonos muy pronto, iglesia. Dios les bendiga. Bendiciones.